Cuando el gas dejó de correr por los ductos, no solo se apagaron las fábricas polacas, toda Europa sintió el temblor. Las luces de los grandes complejos industriales de Tarnów y Katowice, que durante generaciones no se habían apagado ni siquiera durante las crisis más duras, se fundieron en un silencio estremecedor. El eco de las sirenas industriales resonó por última vez en el invierno más frío de la década, marcando una frontera entre dos eras, la de la confianza ciega y la de la incertidumbre absoluta. Durante meses, delegados de Polonia, Alemania y Noruega se reunieron a puerta cerrada buscando un salvavidas energético. Las reuniones, celebradas en salas sin ventanas en edificios gubernamentales de Varsovia y Berlín, se prolongaron hasta altas horas de la madrugada. Técnicos, diplomáticos y asesores calculaban, discutían y negociaban cada metro cúbico de gas que pudiera abrir una rendija de esperanza para la industria polaca. Pero esas negociaciones secretas, diseñadas para proteger el corazón industrial de Varsovia, fracasaron de forma estrepitosa. Lo que comenzó como un revés técnico se transformó en una pesadilla. La crisis se ocultó hasta que una filtración inesperada hizo oficial el déficit y desató el pánico. En cuestión de horas, la verdad explotó. Varsovia, en un comunicado inédito, acusó a sus aliados de un egoísmo energético feroz. La confianza continental saltó por los aires. Cámaras captaron a ministros discutiendo, incapaces de ocultar su desesperación y miedo al colapso. Las imágenes de la confrontación recorrieron los medios de comunicación de todo el continente, recordando escenas similares de crisis pasadas, como la del petróleo en 1973, cuando la OPEP cerró el grifo y Occidente se sumió en el caos energético. En Polonia, la industria pesada, de las químicas de Tarnów a los colosos metalúrgicos de Katowice y Nowa Huta, cayó una tras otra. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, se vivió el mayor apagón industrial de Europa Oriental en décadas. Decenas de miles de trabajadores recibieron órdenes de evacuar fábricas y oficinas, mientras el país se preparaba para un invierno sin certezas. Los sindicatos, que en el pasado habían liderado movimientos históricos como Solidaridad, volvieron a las calles, esta vez exigiendo calefacción y seguridad para sus familias. Pero esto no es solo una tragedia polaca. Es una alarma brutal para todo el continente. En pocos días, viejas alianzas y promesas saltaron por los aires, revelando lo frágil que es el equilibrio que sostiene nuestra vida cotidiana. Si ignoramos la magnitud y las raíces de esta crisis, corremos el riesgo de sufrir en carne propia cómo las decisiones globales pueden destrozar nuestra seguridad y futuro, aquí y ahora. Es un recordatorio, como el que vivió Argentina en 2002 durante su gran apagón, de que ninguna nación es inmune a la disrupción si su red de seguridad energética falla. ¿Cómo se llegó a este punto de ruptura? Para entenderlo, hay que volver al inicio de las negociaciones y descubrir los intereses ocultos de cada país. Antes de la tormenta, los cimientos ya estaban agrietados. Durante años, Polonia edificó su aparente seguridad energética sobre dos pilares: la conexión del Baltic Pipe con Noruega y la importación de gas natural licuado proveniente de terminales estadounidenses. Para Varsovia, estos acuerdos eran la promesa de que el país nunca volvería a depender de un solo proveedor. Pero bajo la superficie, la realidad era mucho más frágil. La diversificación, aunque amplia en papel, no tenía suficiente profundidad. Los contratos con Estados Unidos dependían de precios internacionales y de la disponibilidad de buques metaneros, mientras que el Baltic Pipe estaba sujeto a las fluctuaciones de la producción noruega y la voracidad de los mercados asiáticos. El invierno de 2026 llegó con una ferocidad inusual. Las temperaturas extremas empujaron a las centrales eléctricas y a la industria pesada a consumir sus reservas de gas a un ritmo alarmantemente acelerado. Los depósitos, planificados para resistir hasta la primavera, comenzaron a vaciarse al doble de velocidad de lo estimado. El fantasma de la escasez se materializó. Ya no era una amenaza lejana, sino un peligro presente en cada sector productivo. Las escenas recordaban a las de Ucrania en 2009,
cuando el corte de gas ruso dejó a millones de hogares sin calefacción en pleno enero. En el resto de Europa, las prioridades cambiaron casi de inmediato. Noruega, tradicionalmente considerada el socio fiable, desvió sus mejores volúmenes de exportación hacia Asia, donde los mercados pagaban primas desorbitadas. En el pasado, Noruega había ayudado a rescatar a países vecinos durante crisis energéticas, pero esta vez, la presión de sus propios compromisos contractuales y la tentación de precios récord en China y Japón resultaron imposibles de ignorar. Alemania, enfrentando su propio dilema industrial, acaparó la mayor parte de su suministro, relegando a Polonia a la espera. Las respuestas de Berlín no dejaban lugar a dudas. La solidaridad europea tenía límites muy definidos cuando la supervivencia nacional estaba en juego. Una ministra alemana llegó a declarar en privado, según filtraciones, que cada país debe cuidar primero de los suyos. Desde Bruselas, la reacción fue fría y desconcertante. En vez de suavizar las exigencias para un país al borde del colapso, la Unión Europea insistió en que Polonia debía cumplir al pie de la letra las cuotas climáticas previamente pactadas. Para los ministros polacos, estas demandas eran una afrenta, considerando la urgencia de abastecer hospitales, escuelas y fábricas. Las conversaciones, lejos de acercar posturas, ahondaron la percepción de que la solidaridad europea era poco más que una consigna vacía en tiempos de crisis real. La situación evocaba el desencanto griego durante la crisis del euro, cuando la Troika impuso condiciones severas a cambio de rescates financieros, dejando cicatrices profundas en la confianza mutua. Esta cascada de decepciones minó la confianza polaca en los pactos multilaterales. Cada llamada sin respuesta, cada contrato incumplido, dejaban en claro que, en situaciones extremas, las alianzas pueden evaporarse en cuestión de días. Polonia, que había apostado todo por la cooperación continental, se vio sola ante la amenaza de una parálisis industrial inédita. La sensación de traición era tan profunda que algunos analistas compararon la situación con la de Checoslovaquia en 1938, cuando los acuerdos de Múnich sellaron su destino sin que sus aliados movieran un dedo. Ignorar estos antecedentes sería un error fatal. La historia enseña que confiar ciegamente en alianzas supuestamente inquebrantables suele ser una ilusión peligrosa. Cuando la crisis golpea, los países priorizan su supervivencia y los acuerdos pierden relevancia ante la urgencia nacional. Basta recordar la caída de Lehman Brothers en 2008. En cuestión de días, el sistema financiero global se fragmentó, y cada país luchó por salvar sus propios bancos sin importar los compromisos internacionales. En ese clima de desconfianza, el conflicto estalló con una gravedad nunca antes vista. Mientras los líderes europeos buscaban argumentos y culpables, en Varsovia la sensación era de traición y abandono. La cuenta regresiva para el colapso había comenzado. Los periódicos publicaban editoriales titulados «Solitarios bajo la nieve» y «El invierno del desengaño», reflejando el ánimo nacional. El efecto dominó irrumpió sin piedad. Fábricas paralizadas, mercados desbocados y el tablero diplomático tambaleante. Los exportadores de automóviles y maquinaria pesada, que dependían del gas para mantener la producción, enviaron cartas de emergencia al gobierno advirtiendo que el daño a sus cadenas de suministro sería irreversible si la situación se prolongaba apenas una semana más. Empresas como Solaris y Famur reportaron pérdidas millonarias en cuestión de días. Todo estalló un miércoles por la mañana, cuando las portadas gritaron la noticia. Plantas químicas emblemáticas de Polonia, como Azoty en Tarnów, anunciaron paradas de emergencia. Cayeron tras ellas fundiciones legendarias y empresas alimentarias cruciales. El gas, arteria vital de la industria, había dejado de fluir. Los ingenieros de Azoty, en declaraciones televisivas, explicaron que el proceso de apagado de los hornos era delicado. Un error podría dañar equipos valorados en cientos de millones de euros y requerir meses para repararse. En solo unas horas, el pánico contaminó la bolsa de Varsovia. Las acciones industriales se desplomaron sin freno. Fondos internacionales sacaron capital, temiendo una reacción en cadena imparable. Las imágenes de corredores al borde del colapso
invadieron redes y noticieros de Europa Oriental. El zloty cayó a mínimos históricos frente al euro y el dólar, exacerbando la sensación de inestabilidad. Varsovia imploró ayuda inmediata. Pero Berlín y Bruselas endurecieron sus posiciones. Alemania rechazó cualquier rescate sin condiciones drásticas, reformas estructurales, recortes y acelerar la transición ecológica. Desde la Comisión Europea, la asistencia quedó atada a metas climáticas, mientras el invierno arreciaba. La prensa alemana justificaba la postura del gobierno, argumentando que no se puede sacrificar el futuro ecológico de Europa por una emergencia puntual. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos optó por la distancia. La administración priorizó los contratos más rentables en Asia y defendió ante todo a sus propios clientes. Incluso Noruega, tradicional aliada, desvió suministros hacia otros mercados, alegando obligaciones contractuales. Polonia quedó sola ante la tormenta perfecta. Los expertos recordaron cómo, durante la crisis de los años 70, Estados Unidos también priorizó su mercado interno frente a las necesidades de sus aliados europeos. La reacción de Varsovia fue feroz. El gobierno amenazó con intervenir el tránsito de gas hacia otros países y romper normas comunitarias si no recibía apoyo inmediato. Algunos ministros hablaron abiertamente de desobedecer a Bruselas y retomar el control de nuestras tuberías. El Parlamento discutió la posibilidad de nacionalizar infraestructuras críticas y revisar todos los acuerdos energéticos internacionales. En paralelo, se declaró la emergencia nacional. Voces en el Parlamento propusieron nacionalizaciones temporales y reabrieron el debate sobre el regreso del carbón. En las calles de Katowice y Varsovia, miles de trabajadores protestaron. Hubo choques con la policía, exigiendo seguridad laboral y acceso a calefacción. Las imágenes de columnas de humo saliendo de las centrales térmicas de carbón recordaron a muchos el pasado industrial de Polonia, cuando el carbón era el rey y las ciudades vivían bajo una nube constante de contaminación, pero con energía asegurada. El precio del gas se disparó a máximos históricos en toda Europa. El temor a un efecto cascada hizo temblar a los gobiernos vecinos. ¿Quién sería el próximo en caer? Las familias polacas vieron duplicarse sus facturas energéticas en pocos días, mientras supermercados reportaban escasez de productos básicos. En Cracovia, los panaderos se vieron obligados a reducir la producción por falta de gas, provocando colas y descontento social. Reputación, soberanía y futuro industrial de Polonia pendían de un hilo. Los líderes europeos temían que la caída polaca fuese solo la primera ficha de un dominó que arrastrase a toda la región. El riesgo de colapso económico y desintegración política ya era imposible de ignorar. Analistas comparaban la situación con la crisis de deuda latinoamericana de los años 80, cuando la caída de un país arrastró a toda una región a la recesión. Mientras la incertidumbre se apoderaba de Europa, Polonia debía tomar una decisión drástica. El reloj avanzaba y el margen de maniobra se reducía con cada hora que pasaba. Cada día de inacción significaba millones de euros en pérdidas, miles de empleos en peligro y una fractura cada vez mayor entre Varsovia y sus vecinos. Cuando la supervivencia nacional exige romper todas las promesas previas, las decisiones dejan de ser teóricas. Se convierten en asuntos de vida o muerte. Polonia vive ese instante crítico. Frente a una crisis sin precedentes, el gobierno sopesa medidas que hasta hace poco eran impensables. Sobre la mesa en Varsovia, racionamiento total de energía, confiscación de suministros y cierre completo de cualquier sector no estrictamente estratégico. La posibilidad de utilizar reservas estratégicas de carbón y petróleo fue discutida en reuniones de emergencia, recordando las políticas de autarquía adoptadas en algunos países durante la Segunda Guerra Mundial. La industria está al borde del colapso. Gigantes químicos y metalúrgicos, pilares de la economía, se preparan para apagar máquinas. Pero la amenaza no distingue tamaño. Miles de pequeños negocios y comercios contemplan un futuro igual de sombrío. El país entero contiene la respiración, temiendo el apagón. En barrios enteros de Lodz y Poznan, las luces se apagaron durante horas,
mientras los habitantes improvisaban refugios comunitarios para compartir la poca calefacción disponible. El impacto ya golpea cada ciudad. El desabasto provoca apagones y cortes de calefacción en pleno invierno. Cientos de miles de familias sobreviven sin luz ni calor, en un escenario que roza la emergencia humanitaria. Hospitales y escuelas funcionan al mínimo, mientras el gobierno suplica calma y solidaridad. En algunas regiones rurales, los alcaldes organizaron cocinas populares y campañas de donación de mantas y leña, como se hacía en los tiempos más duros del siglo pasado. Las relaciones entre Berlín y Varsovia atraviesan su peor momento en muchas décadas. La diplomacia ha sido sustituida por reproches. Alemania prioriza su propia supervivencia, esquivando compromisos que antes consideraba sagrados. Polonia se siente abandonada al borde del abismo. En la prensa alemana, algunos editorialistas sugerían que, quizá Polonia debería haber invertido más en energías renovables, alimentando el resentimiento en el país vecino. El resto de Europa observa dividido y receloso. Nadie quiere asumir el costo astronómico de un rescate, ni los riesgos políticos. Los socios del este reaccionan con temor. Los del oeste calculan el impacto en sus mercados. La solidaridad energética europea hace agua por todas partes. Incluso países tradicionalmente aliados, como Hungría y República Checa, evitaron comprometer recursos, temerosos de verse arrastrados por la crisis. Ante la falta de apoyo, el gobierno polaco amenaza con bloquear el tránsito de mercancías vitales y, aún peor, con abandonar el mercado europeo de CO2. Esta última medida haría saltar por los aires la agenda climática de la Unión Europea y pondría en jaque el famoso Pacto Verde. La amenaza es tan grave que en Bruselas se convocó una cumbre de emergencia, recordando los momentos más tensos de la crisis migratoria de 2015. El pánico a una reacción en cadena es real. Polonia puede convertirse en el primer dominó de una crisis mayor. Protestas masivas, colapso logístico, retirada de inversores internacionales. Si Polonia cae, pueden arrastrarse la estabilidad política, la seguridad y hasta la idea misma de Europa tal como la conocemos. Los mercados financieros internacionales ya elevaron el riesgo país de varios vecinos, anticipando posibles contagios. Aquí hay mucho más que energía en juego. Está en peligro la reputación de todo un sistema, la confianza en las instituciones y el propio futuro de la cohesión europea. Es un punto de inflexión como el que se vivió tras la caída del muro de Berlín, cuando Europa debió reinventarse y redefinir sus alianzas en un mundo nuevo e incierto. Pero las decisiones extremas no se toman en el vacío. Fuera de los despachos, la tensión social crece y la calle comienza a hablar con su propia voz. Las redes sociales se llenaron de videos de familias sin calefacción, trabajadores desempleados y manifestaciones frente a las sedes de las grandes compañías energéticas. La presión popular es tan fuerte que algunos partidos políticos proponen referéndums sobre la permanencia de Polonia en el sistema energético europeo. En cada crisis surgen advertencias que no deben ser ignoradas. Lo sucedido en Polonia no es simplemente un fallo técnico ni un episodio aislado. Es una sacudida brutal. Depender ciegamente de aliados, sin diversificar ni acumular reservas energéticas, puede ser un riesgo existencial para cualquier nación. Países como España o Italia, que dependen del gas argelino, observan la situación con preocupación y aceleran sus propios planes de contingencia. En los momentos críticos, los pactos de ayuda mutua firmados con solemnidad por los líderes europeos se desvanecen. Cuando la presión se vuelve insoportable, cada país prioriza su propia supervivencia y deja a sus socios en la incertidumbre. Polonia, hoy al borde del colapso industrial, es solo el primer aviso. Nadie en Europa debería sentirse seguro. Es hora de recordar el viejo proverbio: cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Las cadenas de suministro y la producción energética no pueden depender únicamente de promesas políticas. Hacen falta planes de contingencia tangibles, mecanismos de respuesta inmediata y una diversificación capaz de amortiguar cualquier corte repentino. Si las grandes industrias polacas apagan sus hornos y detienen sus líneas,
es porque nadie imaginó un invierno tan implacable como este enero. La falta de simulacros y ejercicios de crisis, tan comunes en otras industrias como la aeronáutica o la banca, demuestra la insuficiencia de la preparación energética europea. Exigir previsión y transparencia a los gobiernos ya no es un lujo, sino una obligación urgente. Las decisiones tomadas a puerta cerrada han demostrado ser insuficientes e incluso peligrosas. Si no se fuerza a los líderes a rendir cuentas y pensar más allá del corto plazo, la tragedia polaca puede repetirse en cualquier punto de Europa del Este. Organizaciones como Transparencia Internacional y Greenpeace han pedido la creación de observatorios ciudadanos para vigilar la gestión de las reservas energéticas. Para las familias y hogares, la lección es contundente. Hay que prepararse para una volatilidad de precios aún mayor y la amenaza real de escasez. No se trata de rendirse al pánico, sino de aceptar que la seguridad energética es frágil y que cada familia debe anticiparse, diversificar su consumo y buscar alternativas más resistentes. Instalar paneles solares, invertir en aislamiento térmico y formar comunidades energéticas locales son pasos prácticos que pueden marcar la diferencia en futuras crisis. En el gran escenario, estamos presenciando el nacimiento de una nueva geopolítica energética. Las viejas reglas, construidas sobre la confianza y la solidaridad, han quedado hechas añicos. Europa necesita reescribir sus pactos y mecanismos de protección, porque la emergencia polaca puede desestabilizar la economía y la política de todo el continente. Algunos expertos proponen la creación de una OTAN energética, un sistema de defensa colectiva que garantice suministros en situaciones extremas. Si no se asumen estas lecciones y se actúa de inmediato, el ciclo de crisis no solo se repetirá, sino que podría ser aún más devastador y afectar a muchos más países a la vez. El reto ha dejado de ser solo polaco. Lo que está en juego es el futuro energético y la estabilidad de toda Europa. El ejemplo de Texas en 2021, cuando una tormenta invernal colapsó la red eléctrica y dejó a millones sin luz, ilustra que incluso las potencias más avanzadas pueden caer cuando la preparación es insuficiente. El siguiente movimiento se decidirá en despachos cerrados, pero las consecuencias ya han comenzado a sentirse en las calles y en las fábricas. Nadie puede permitirse bajar la guardia. Los ciudadanos, los empresarios y los gobiernos deben aprender de este invierno y trabajar juntos para construir un sistema más robusto y resiliente. Cuando todo falla, ¿en quién puedes confiar de verdad? Lo vivido en Polonia en enero de 2026 no fue solo un accidente técnico ni una tormenta pasajera. Fue el espejo implacable de la fragilidad que aún domina Europa del Este. En pocos días, las grandes promesas de apoyo mutuo se esfumaron frente al hielo de los intereses nacionales. Las alianzas que parecían sólidas se resquebrajaron sin aviso. El mensaje es claro. La confianza no se regala, se construye y se prueba en los días más oscuros. ¿Quién paga las consecuencias? No solo la industria polaca, paralizada y amenazada por daños irreversibles, sino cada persona que depende de su empleo, de una factura de energía soportable, de la esperanza de estabilidad para su familia. La reputación internacional de Polonia queda marcada, pero la advertencia es para toda Europa. Confiar en pactos y buena voluntad es tan incierto como el propio gas que alimenta el invierno. Las lecciones de este desastre deben guiar la política energética de la próxima década. La filtración de documentos, la reacción frenética de los ministros y la negativa fría de los socios, de Berlín a Oslo, de Bruselas a Washington, demuestran que, en la crisis, hasta los lazos más estrechos pueden romperse. Y en ese quiebre, la soledad de una nación queda expuesta ante el mundo. Es un momento que se estudiará en las facultades de Relaciones Internacionales y que marcará un antes y un después en la diplomacia energética europea. Este no es solo un momento para buscar culpables ni lamentar pérdidas. Es la oportunidad, dolorosa pero necesaria, de preguntarnos cómo enfrentaremos la próxima crisis, porque esta no será la última. Si ignoramos las lecciones y seguimos aferrados a viejas fórmulas, solo repetiremos el mismo ciclo de dependencia y vulnerabilidad, una y otra vez.
La pregunta que debemos hacernos no es solo ¿por qué fallamos?, sino ¿qué haremos diferente la próxima vez? Debemos exigir a líderes e instituciones un debate real, lejos de promesas vacías. Apostar por nuevas soluciones, diversificar fuentes, anticipar riesgos y reconstruir la confianza. Esa es la única salida para no quedar indefensos ante el próximo corte. La historia demuestra que los mayores avances nacen de las crisis más dolorosas. Ahora, Europa tiene la oportunidad y la obligación de transformar la adversidad en fortaleza. En última instancia, lo que está en juego no es solo el futuro de Polonia, sino la advertencia que toda Europa debe escuchar. Si elegimos no aprender de este colapso, solo garantizamos que el siguiente golpe nos encuentre aún más frágiles y divididos. La historia está en nuestras manos. El siguiente capítulo depende de nuestras decisiones hoy.